Retomamos, es la hora del encuentro con las víctimas. El proceder de los siguientes minutos va a ser el siguiente. Yo voy a formular una pregunta no con tanta intención para que me la contesten, sino para que floten sus intervenciones. Ellos saben que en algún momento de la intervención deben, porque no es esto una rueda de prensa, son testimonios, y vais a ver que testimonios muy poderosos de las 4 personas a las que aprovecho para dar la bienvenida a la Universidad Francisco de Vitoria y agradecerles su testimonio. Voy a formular una pregunta inicial que de una u otra manera estará presente en sus intervenciones y después haremos lo mismo. Quedará, después de las 4 intervenciones, quedará un tiempo para que podáis preguntar a quien queráis lo que queráis. La pregunta general, puesto que venimos de hablar de perdón, de segundas oportunidades, de diferentes momentos en los que una víctima decide dar el paso adelante, un victimario decide dar el paso adelante. A veces nos pensamos que ese perdón, que esa segunda oportunidad, incluso lo exigimos, a veces tiene que ser aquí, ahora y conmigo, ¿no? Nos damos cuenta que el proceso pues tiene su tiempo. Hay víctimas, hablamos de víctimas que muy legítimamente, como ha contestado Maisabel, están en un proceso distinto. Pero lo cierto es que si algo, un factor común tienen las 4 personas que me acompañan en la mesa, es que en un mayor o menor grado, en casos diferentes, ellos ya han dado un paso. Ellos ya han dado el paso de la segunda oportunidad, del perdón explícito, como vamos a escuchar en algún testimonio. Y la universidad no puede dejar fuera las grandes preguntas, ya lo sabéis, es el por qué. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué han dado el paso a esa segunda oportunidad? ¿Por qué han empezado un proceso de perdón que pueda llevar al abrazo y a la reconciliación? Tenemos en primer lugar, les voy a ir presentando de uno en uno. Presento brevemente su intervención e iré dando paso al resto de los invitados en la mesa. Los otros 3, los primeros minutos son para Iñaki, al extremo de la mesa, Iñaki García, muy bienvenido. Su padre fue secuestrado y asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas. Cada uno de ellos hará una brevísima introducción para que sepáis de qué contexto y de qué estamos hablando, ¿no? Cuando quieras tienes la palabra, Iñaki. Muy bien, muchas gracias, Isidro. Quiero comenzar mi intervención dando las gracias sinceramente a la institución que me acoge, a la Universidad Francisco de Vitoria y personalmente a su rector, Daniel Sada, particularmente al Instituto Newman y a su director, el padre Florencio Sánchez, y, como no, a mi compañera y amiga, Esther Pascual. Y, por supuesto, a todos ustedes por escucharnos. Voy a ceñirme a los 15 minutos que nos han dicho, voy aproximadamente a utilizar 5 minutos de contextualización y otros 10 a contar mis experiencias en los 2 encuentros restaurativos en los que he participado. Bien, yo estoy aquí porque, como se ha dicho, como ha dicho Isidro, mi padre, Juan Manuel, que era el delegado de la compañía telefónica en Guipúzcoa, fue secuestrado y asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas. Los comandos autónomos anticapitalistas rápidamente fue un grupo ya disuelto, un grupo terrorista, que asesinó en Euskadi a cerca de 60 personas y que se formó por miembros de ETA político-militar que no quisieron disolverse como el resto de ETA político-militar, que tampoco quisieron integrarse en ETA militar y que formaron, junto con gente que venía del filoanarquismo, una cosa extraña, muy dogmática, que se llamaba los comandos autónomos anticapitalistas. A nivel coloquial fueron conocidos como la escisión anarquista de ETA. Pues esa gente secuestró el 23 de octubre de 1980 en San Sebastián a mi padre y lo asesinó. Éramos una familia de 7 hermanos, yo ocupaba el 4º lugar, mi padre, mi madre, mis 6 hermanos y yo, éramos todos donostiarras, nacidos en Guipúzcoa. 1980, el año en que más personas han sido asesinadas por el terrorismo, Donosti y San Sebastián, la ciudad vasca en la que más personas han sido asesinadas. El asesinato de mi padre fue una sorpresa mayúscula para la familia. Mi padre no estaba amenazado, mi padre no tenía escolta, mi padre llevaba a sus hijos en el coche, nos salíamos a pasear con la familia, no habíamos recibido ningún tipo de amenazas y su secuestro y asesinato fue para la familia una sorpresa. Yo seguí posteriormente del libro las 3 fases de las que se han hablado a la mañana. Una primera fase de shock, a mí me cogió con 19 años, una edad en la que te estás comiendo el mundo. Yo estaba en segundo, probablemente el curso en el que estéis bastantes de vosotros, estaba en segundo de ADE,
con 19 años te quieres comer el mundo, y me cortaron la hierba bajo los pies. Estuve varios días en shock, pero literalmente en shock. No recuerdo absolutamente nada, excepto mucha gente pasando por casa. Así estuve cerca de una semana, o sea, no comí durante una semana, y después entré, como se ha descrito en la mañana, en una fase de odio. Primero porque en aquella época, Donostia, San Sebastián, 1980, ni Dios, y esto no es un eufemismo, literalmente ni Dios, ni la Iglesia, ni el Ayuntamiento, ni la Diputación, ni el Gobierno vasco, ni las ONGs, ni el Gobierno español, nadie, absolutamente nadie, se acercó a mi familia para preguntarnos ya no solo si necesitábamos algo, ¿no?, sino cómo nos sentíamos. Nadie. Fue la soledad más absoluta. Y esa soledad absoluta, viendo el sufrimiento de mis familiares, en una persona de 18, 19 años que tenía yo, pues me empezó a hacer que la sangre hirviera. Y bueno, pues al principio es una discusión, después es una discusión más acalorada, después rompes un cartel, después llegas a pegarte en la calle, etcétera, etcétera. Y mirad, se ha dicho a la mañana, el odio es un mecanismo terriblemente militante. Es como el amor, tú no puedes amar de 4 a 6 y de 9 a 11. El odio exige inmersión absoluta las 24 horas del día, y además es un mecanismo distorsionador de tu realidad, ¿no? Porque te hace dividir el mundo en absolutamente conmigo o contra mí. Y yo recuerdo de aquella época, es un mecanismo muy sencillo para vivir, porque te simplifica la existencia, ¿no? Conocí a una persona, ¿tú qué piensas de esto? Tal cosa, fuera de mi vida. Y me rodeaba de los que pensaban como yo, sentían como yo, etcétera, ¿no? Pero mirad, el odio también es una cosa que yo pensaba que como hijo, como buen hijo, si me apuráis, tenía que practicar, ¿no? Habían hecho daño a mi familia, no os quiero contar penurias hasta económicas, no os quiero contar cosas de esas, pero con una viuda y 7 hijos, pues la realidad fue dramática. Y yo veía todo eso y pensaba que como buen hijo tenía que reaccionar contra ese mundo que había hecho tanto daño a mi familia, ¿no? Y mirad, el odio es una pendiente cada vez más acusada. Tú vas cayendo más rápido y más profundo, no te das cuenta porque vives alienado dentro de ese mundo, pero mi madre sí se dio cuenta de que uno de sus hijos estaba descarriando. Y cuando llegué a quinto, porque en aquella época las carreras tenían 5 años, me dijo, mira, te voy a meter en una cosa que se llama programa Erasmus. Y dicho y hecho, de la noche a la mañana, cortar y pegar, cortar en San Sebastián y pegar en Londres. Y yo llegué a Londres y, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es la vida. ¿Qué estaba haciendo yo con mi existencia? Y la distancia física, temporal, ¿no?, del entorno en el que había crecido y mamado todo eso, me hizo darme cuenta de, caramba, o sea, esta gente no solo ha asesinado a mi padre, sino que esta gente me está matando en vida a mí también, me están arruinando la vida, ¿no? Yo me di cuenta de que había caído en un pozo, de que había tocado fondo, y dije, no puede ser, o sea, yo no quiero esto para los míos, para el futuro que pueda venir detrás mío, ¿no? Y a la mañana se ha planteado una pregunta muy interesante, ¿cómo se supera la fase de odio? Yo, y pido disculpas de antemano por la justificación, la salvé siendo absolutamente egoísta y pensando en mí mismo. Quiero esto para mí y para mi futuro. Y hasta que una persona no se da cuenta, como se ha dicho a la mañana, de que el odio es un mecanismo que corroe y que al que más daño hace es a quien lo siente, se ha dicho muy bien en la mañana, el odio no llegaba por ondas a los asesinos de mi padre, pero el odio me hacía daño a mí, a mi entorno, a mi familia. Cuando uno egoístamente se da cuenta de eso, es cuando está preparado para salir. Se me acaba el programa Erasmus, vuelvo a San Sebastián, pero yo no era el mismo que se había ido, yo era otra persona distinta. Y de nuevo bombas, secuestros, asesinatos. Estuve a punto de marcharme a Bolivia a trabajar, tuve una oferta de trabajo, pero no me sentía moralmente obligado a estar con mi familia y mis hermanos todavía, ¿no? Bien, empecé a trabajar en el Movimiento por la Paz, fui un activo militante del Movimiento por la Paz,
Y fijaos, participé en varios movimientos por la paz y la reconciliación. Estoy simplificando mucho para entrar en la segunda parte, ¿eh? Me casé, me fui a vivir a Navarra y dije, los que vengan atrás que arreen. Y estando tranquilamente en mi casa, como se ha dicho, allá por diciembre de 2010, recibo la llamada de Maisabel Lassa. Maisabel Lassa, una persona a la que conocía, de toda mi confianza, y me dice, oye, mira, se van a realizar una serie de experiencias restaurativas en el entorno penal. Bueno, yo por formación, porque soy profesor de marketing, tenía conocimiento de la mediación en temas de consumo, pero desconocía que la mediación podía llevarse a esos ámbitos tan importantes y mucho más trascendentales como los de la mediación penal. Yo fui uno de esos dos hombres que había en esa reunión que ha comentado ella, y dije, bueno, déjame un tiempo que me lo pienso, y dije, voy a participar. Las reuniones de preparación fueron mucho más duras de lo que Esther ha contado a la mañana, mucho más duras. Yo no conocía de nada a Esther, una persona que se planta en mi despacho en la universidad y me empieza a decir, oye, ¿tú qué piensas? Si tuvieras una pistola, ¿dispararías a la cabeza del otro? ¿Qué piensas de la pena de muerte? ¿Entró como elefante en cacharrería? Dios mío, ¿qué es esto? Y fueron 3 o 4 reuniones muy duras, no duras, sino duras de... Concho, emocionalmente muy duras, a eso me refiero. Hasta que llegó un día en que me dijo, mira, Iñaki, ya estás preparado para tener un encuentro, tu victimario va a ser Fernando de Luis Astarloa, porque es público ya. ¿Qué hice? Se fue Esther, Google, Fernando de Luis Astarloa. Clic. Y te das cuenta que te vas a reunir con una persona que ha asesinado a otras. Y por primera vez fui consciente de que me iba a reunir con una persona que había asesinado a otras. Joder, yo no sé vosotros, pero a mí eso me supuso un shock. Concho, que esto va en serio. Pero claro, había dado mi palabra y como buen vasco la palabra va a misa y allí que me fui. Y el 25 de mayo de 2011 solo puse un par de condiciones. Primero, que fuesen discretos, que se respetó, que no hubiera beneficios penitenciarios para el victimario por participar y que no fuese en la cárcel, por favor. Porque las cárceles son edificios tristísimos. Y entonces, aprovechando una salida de un permiso penitenciario de este preso, nos reunimos en una oficina del Gobierno vasco en Vitoria, una oficina miserablemente pequeña. Y cuando digo miserablemente pequeña, había lugar para una mesa, 2 sillas y poco más. O sea, no podías ni escaquear la mirada, ¿no? Yo llegué el primero, llegó este hombre, nos dimos la mano y él empezó a hablar. Y empezó a hablar, pues, por qué entró en ETA, etcétera, etcétera. Y mirad, yo le escuché y le dije, mira, te voy a contar con pelos y señales el sufrimiento que ha padecido mi familia, porque creo que los terroristas no son conscientes del dolor que causan en el entorno de la persona asesinada. Y le conté con pelos y señales el sufrimiento, los problemas psicológicos de varios de mis hermanos, los lloros en silencio de mi madre, las penas que tuvimos. Y sus primeras palabras fueron, joder, qué fuerte lo que me estás contando, ¿no? Esta persona, pues bueno, las preguntas que se han comentado a la mañana, ¿no? ¿Por qué entraste en ETA?, etcétera, ¿no? Y mirad, fue un encuentro que duró aproximadamente 3 horas, en el que yo decidí participar porque soy un firme defensor de las segundas oportunidades, como ha dicho Maisabel. Creo que las personas, y lo voy a decir muy claro, sea cual sea el delito que han cometido, tienen derecho a una segunda oportunidad, sea cual sea el delito que han cometido. Y como yo soy un firme creyente de eso y tuve ocasión de poner eso en práctica, lo llevé a la práctica. Y cuando se estaba terminando el encuentro, este hombre me dice, también lo que ha salido en la película,
yo no formé parte del comando que asesinó a tu padre, pero yo asumo todos los delitos de la organización y, por tanto, en nombre de la organización, en nombre propio, quiero pedirte perdón. Y aquello me dejó descolocado, porque yo no iba buscando el perdón. Me dejó descolocado, muy descolocado. Era la primera vez en más de 31 años que alguien de ese mundo me pedía perdón. Y le dije que yo le perdonaba, pero que me gustaría que pidiera perdón a las familias de las personas que él había asesinado, ¿no? Me consta que en algún caso lo ha hecho. Y contrariamente a lo que ha dicho Maisabel, y también desde una postura que no necesariamente tiene que ser católica, yo sí creo en el perdón y en la fuerza revolucionaria del perdón. El perdón es transformador, el perdón va a la raíz de las cosas, no es radical en el sentido de que va a la raíz de las cosas, cambia escenarios, cambia y permite construir cosas nuevas. Quedémonos con un nivel ecuménico del perdón, o sea, el perdón no tiene por qué asociarse a ninguna religión, el perdón es un valor universal del ser humano, ¿no? Y a mí me parece preciosa, o sea, el proceso del perdón. Con esta persona yo, al igual que ha hecho Maisabel, me sigo viendo periódicamente, comemos juntos 1 o 2 veces al año. Es curioso, ese hilo del que se ha hablado sigue existiendo, ¿no? Y bueno, pero mirad, a mí una de las cosas que más me retraía de la justicia restaurativa es que usar la justicia restaurativa pudiese suponer el olvido de la justicia sin más. No os lo he dicho, pero el caso del asesinato de mi padre es uno de los famosos 300 y pico casos sin resolver. No ha habido justicia en el penal en el sentido estricto, ¿no? Y yo decía, mucha justicia restaurativa, pero no hay justicia para el asesinato de mi padre. Y en esas estábamos cuando el año pasado, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Sí, hará aproximadamente un año, me llama a casa y me dice, Iñaki, que el jefe de los comandos autónomos anticapitalistas, el grupo que asesina a mi padre, pues quiere tener un encuentro contigo. No va a ser un encuentro como el anterior, te va a dar mucha información técnica sobre cómo se decidió y ejecutó el asesinato de tu padre, pero no esperes resultados emocionales como los del primer encuentro. Bueno, yo lo valoré, decidí participar y efectivamente no se me olvidará nunca porque fue el mismo día que empezó la guerra de Ucrania. Allí me fui a la cárcel de Burgos, comiéndome todos mis principios de no entrar en una cárcel. Fui a la cárcel de Burgos y me reuní con líder, jefe, general, no sé, porque es una organización bastante ácrata, el ideólogo de los comandos autónomos anticapitalistas. Una persona que salió en la conversación a los 16 años cometió su primer asesinato. Me contó con pelos y señales cómo se decidió, por qué se decidió, cómo fue el asesinato de mi padre, es decir, pude acceder a cosas que ni siquiera el Poder Judicial lo sabe porque no están en el sumario. Me confirmó quién fue el autor material, me confirmó una serie de cosas, pero esta persona, solo os voy a dar 2 detalles. Cuando habló del autor material, traditado en Venezuela, me dijo, pero no te preocupes, textualmente me dijo, porque es un tío muy majo. Así me dijo. Y yo les miré a Esther y a Xavi, que estaban allí como mediadores, y dije, ¿qué es lo que me ha dicho? Y le solté un improperio que no voy a repetir aquí, y él se quedó sorprendido. O sea, vi una persona con un analfabetismo emocional incapaz de contactar emocionalmente con la víctima. Sí, que hoy no haría lo que hizo, pero que en aquel momento pues no quedaba otro remedio. O sea, de arrepentimiento y cosas así, cero. Por tanto, yo he tenido 2 experiencias muy distintas y ya voy terminando. Una muy gratificante, donde pude descubrir, como se ha dicho también aquí a la mañana, que un victimario es, por encima de todo, una persona que reivindica una segunda oportunidad para rehacer su vida. ¿Y quién soy yo para negársela? Y después, en la segunda, con un sacrificio personal muy alto por mi parte, ¿no? Uno tiene que hacer un análisis coste-beneficios, los beneficios era obtener información, pero me he dado cuenta, y esto puede sonar un poco duro, que hay gente que creo que es irrecuperable para la convivencia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki.
El perdón es transformador, has dicho. Has hecho un silencio después de decirlo. El perdón es transformador. A los humanistas que nos gusta ir a la etimología de las palabras, perdonar, del perdonare latino, es dar más de lo que nos es exigido, dar completamente. Y no es contradictorio con lo que nos ha dicho Maisabel antes, ¿no? Con una segunda oportunidad, con una tercera oportunidad, con 70 veces 7 oportunidad, ¿no? Me consta que José nos va a hablar del perdón también en su testimonio. A mi derecha, José Aguilar es guardia civil superviviente a un atentado de ETA. Muchas gracias, Isidro. Al que le he robado el micrófono porque no tenemos para todos. Vale. Don Florencio, gracias por permitirme estar aquí. Todo el equipo de la universidad que me habéis hecho tan fácil el estar aquí, muchas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a vosotros y a vosotras, alumnos, profesores también que estáis ocupando ese asiento en este momento, porque vuestra presencia y vuestra escucha desde ese respeto es muy importante para todos nosotros, para mí inicialmente. Y por supuesto, muchas gracias a Esther y a Xavier por haber sido capaces de organizar todo esto, de dar ese paso tan valiente, igual que lo has dado tú, Luis, de estar aquí hoy, y por eso te damos las gracias. Señoras, señores, chicos, chicas, José Aguilar García tenía 26 años cuando una noche, la noche de la lotería, esa mala lotería, ETA decide atacar el cuartel de la Guardia Civil de Alsasua. Estábamos allí viviendo 42 familias en ese momento, 42 familias que había solteros, pero también había casados y con hijos. Una serie de sincronicidades, una serie de circunstancias que hicieron que yo estuviera envuelto en ese atentado, ¿no? Había terminado de trabajar a las 10 de la noche. Esto fue sobre las 2:30, las 3 de la madrugada. Al día siguiente trabajaba por la mañana y me iba de vacaciones para casarme. La que entonces era mi novia y luego fue mi mujer, estaba embarazada y teníamos previsto casarnos el día 6 de enero. Ya estaba pagado el restaurante, inclusive, ¿no? A las 2:30 de la mañana estoy yo en mi casa, dentro del cuartel, en un piso que tenía, que me habían adjudicado precisamente para ya empezar a vivir con mi mujer. Y estaba dando los últimos retoques, porque bueno, pues a la mañana siguiente me iba ya de vacaciones cuando terminara de trabajar y quería que el piso estuviera limpio, estuviera ordenado, para que cuando viniera mi mujer pues no me pegara la bronca, ¿no? Total, que a las 2:30 de la mañana yo estoy todavía casi de uniforme, con las botas, con los pantalones, con la camisa, y oigo un zambombazo. Un zambombazo que resulta ser una granada que explota contra una de las fachadas del cuartel. Estaba despierto, intuyo que podía ocurrir eso. Estábamos hablando de 1988, los años duros, los que Isidro ha comentado, los años de plomo fueron del 79 al 82, pero en el año 88 todavía había muchos atentados y muchas personas morían y era muy difícil el estar ajeno a todo esto, ¿no? Intuyo que puede ser un atentado y tal como estoy, salgo fuera a las inmediaciones del cuartel y seguimos con esas sincronicidades. Soy el único de los 42 guardias que estábamos allí que ve exactamente de dónde está saliendo esa granada, que fue al salir la segunda granada que se explotó contra la alambrada del cuartel. Al ver lo que estaba ocurriendo y que podían resultar heridos, muertos, pues muchas de las personas que estábamos allí, salgo en dirección a donde había visto ese resplandor de esa segunda granada salir. Se producen también una serie de circunstancias, ¿no? De hecho, yo veo en un momento dado, lo sitúo, son las 2:30 de la mañana, 23 de diciembre, un frío tremendo, una noche muy oscura. Yo en ese momento veo una sombra pasar, doy el alto a la Guardia Civil, allí no para nadie y disparo.
Disparo y el arma se me encasquilla. Tuve que, con mucho miedo pasado, no me importa reconocerlo, pero en ese momento desmontar el arma, volver a montar, fue muy complicado. Total que eso desaparece y bueno, pues luego a los días resultó ser que había sido una vaca que había cruzado por allí y disparé y con esa mala suerte de matarla, ¿no? Pero bueno, yo seguía ahí y seguía intentando avanzar hacia donde estaban esas granadas, ¿no? Cuando ya estoy casi llegando, que yo no sabía que estaba llegando, piso una trampa bomba que estaba preparada precisamente para eso, para que si alguno nos acercábamos explotara, ¿no? Yo creo que soy la única persona que ha sufrido esa experiencia, ¿no? Pisar directamente una trampa bomba y poder estar aquí para contarlo, ¿no? Y eso, de alguna forma, me ha marcado mucho, ¿no? Me ha marcado mucho porque creo que estoy en deuda con muchas personas que no han podido contarlo, ¿no? Que no han podido reflexionar sobre todo esto y que ya no están aquí, ¿no? Pero volviendo, piso la trampa bomba, yo siento que me elevo, no siento dolor, no sé por qué, no siento dolor, pero estando en el suelo intento levantarme y no puedo. No veía nada absolutamente, solamente muchas lucecitas que me impedían ver lo que pasaba, pero yo intentaba levantarme y no podía. Y lo intenté muchísimas veces. A la vez, yo sabía que allí estaba solo, que eran las 3 de la mañana y que al oír esa explosión, posiblemente ninguno de mis compañeros iba a salir porque esperarían a que se hiciera de día y no tener la misma experiencia que yo había tenido, ¿no? Total, que allí nos encontramos solos, el de arriba y yo. Y ahí yo le pedí al jefe que me ayudara. Le dije que necesitaba fuerzas para salir de todo aquello. Yo quería ver a la que iba a ser mi mujer, quería conocer a mi hijo y quería salir de todo aquello, ¿no? Y no sabía cómo. Total que hacemos un pequeño trueque. Yo le ofrezco el perdón de las personas que habían preparado ese atentado y le pido que me ayude a salir de allí. Hago un esfuerzo tremendo y arrastrándome, además llevaba la pierna derecha, que es la que perdí, la llevaba encima porque yo no sabía qué estaba pasando, pero sabía que no quería dejarla allí, ¿no? Que había una parte de mí que no quería dejarla allí, ¿no? Y tal y como pude, llegué arrastrándome hasta el cuartel, ¿no? Allí en el cuartel, otra sincronicidad, ¿no? Un chaval que estaba haciendo la mili en la Cruz Roja había subido espontáneamente, al oír las explosiones, espontáneamente y enseguida me trasladaron a la Clínica Universitaria de Navarra y bueno, pues allí desperté yo a los 3 o los 4 días. Recuerdo que esas navidades no me las han devuelto. Estuve pues hasta el 26 o hasta el 27 sin saber lo que pasaba, ¿no? Y cuando despierto, el 26 o el 27, me encuentro que ahí donde tenía que estar la pierna, pues había un hueco importante, ¿no? Y ahí es donde de verdad soy consciente de que había perdido la pierna derecha. Pues imaginaros, con 26 años, lo que supone. Además, yo estaba en una unidad de motos de protección de la naturaleza, entonces lo que hoy se llama Seprona, entonces eran motos de todoterreno. Yo desde los 14 años había ido en moto y esa era mi pasión y estaba haciendo un trabajo que me gustaba y jugaba a fútbol y salía casi todos los días a correr y bueno, pues encontrarme sin la pierna pues fue bastante complicado, ¿no? Malos momentos, muy malos momentos, pero había que salir adelante, allí estaba, cuando me desperté, allí estaba la madre de mis hijos, allí estaban mis padres, allí estaban los compañeros, allí estaba. Yo me sentí muy arropado desde el principio, incluso
gente que no conocía de nada, personas que de allí, de Navarra, venían a verme constantemente y a darme ánimos y demás. Y yo desde siempre me he sentido muy arropado por todas estas personas, compañeros, instituciones, todo el mundo. Pues eso, coincidiría pues que joven, 26 años, me iba a casar, esas circunstancias, ¿no? Las Navidades, y siempre me he sentido muy arropado. Esas fases del odio yo no las sentí, yo no las sentí. Yo creo que hice una inversión como en muchas otras cosas, ¿no? En mi vida, y la fase del odio la resolví allí, en ese momento. En ese momento dije que perdonaba y eso lo he seguido manteniendo. Eso lo he seguido manteniendo durante todos estos años, ¿no? La fase del shock, pues fue hasta que me desperté allí en la clínica. A partir de despertarme en la clínica ya fui consciente de lo que estaba pasando y que necesitaba remontar y remontar y remontar. Y esa es la fase del renacimiento o superación, que es la que pues emprendí desde ese momento y la sigo practicando hoy en día, ¿no? La sigo practicando porque para mí esa fase de superación siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Pues bueno, estuve como 3 meses ingresado en el hospital, salí, me casé, por supuesto, allí estaban mis suegros para decirme que me tenía que casar. Y bueno, pues vino Cristian, en junio de ese año llegó Cristian, y luego llegó Javier, y luego llegó Leire, y luego llegó Paz, y al final llegó Óscar. 5 maravillosos hijos, y de los que me siento muy orgulloso y me siento muy afortunado, ¿no? Acabé Derecho porque yo estaba haciendo Derecho entonces. Era bastante... Mi trabajo allí, esos 2 años que pasé en Alsasua, fue bastante complicado, ¿no? Yo era el jefe de ese grupo de compañeros de todoterreno, entonces, aparte del trabajo en la calle, tenía que gestionar el tema de las denuncias, el tema de los papeles y demás, y además pues estaba haciendo Derecho. Y pues era muy complicado. Cuando el resto de compañeros salían un viernes, un sábado o un jueves, entonces no se salía los jueves como ahora, yo me quedaba estudiando porque tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Y decía, tengo unas ganas de jubilarme. Pues nada, tener cuidado con lo que deseáis, porque a los 4 días me jubilaron, ¿no? Y bueno, pues eso, me quedé allí en Pamplona, pasando mucho miedo. Aquí se ha hablado y se ha dicho muchas veces, ¿no? Yo vivía en un piso allí en Barañáin, un pueblecito al lado de Pamplona, que tenía un garaje y yo tenía el parking, lo tenía en la 2ª planta, ¿no? Yo no dejaba que mi mujer y mis hijos bajaran al parking conmigo. Yo bajaba con mucho miedo, miraba el coche por debajo y luego ya lo subía y entonces recogía a mi esposa y a mis hijos, ¿no? Pero bueno, todo fue muy bien. Además, en esa época inicial, una vez que ya acabó la rehabilitación y demás, pues salíamos los 3 de casa. Yo me iba a la universidad, Carmen se iba, que estaba acabando magisterio también, y a Cristian lo dejábamos en la guardería, o sea que era una salida académica importante, ¿no? Y todo fue muy bien, durante esos años, ¿no? Con sus sombras, con sus cosillas, con sus problemas, pero gracias a Dios todo fue muy bien. Unos años más tarde, ahora unos 4 o 5 años, se ponen en contacto conmigo desde el Gobierno de Navarra y me indican un grupo que comparto con Iñaki, tiene un nombre muy feo, le llaman víctimas educadoras, ¿no? A mí no me gusta el nombre, pero bueno, de lo que se trata es de ir por los institutos y en las universidades que nos invitan a explicar esta experiencia que estoy explicando hoy en día, ¿no? Muy gratificante, y también eso forma parte del proceso de separación. Es duro igual que lo que voy a contar ahora, ¿no? del encuentro de justicia restaurativa, pero es una dureza sanadora, reparadora, que te ayuda a superar todo lo que ha pasado, ¿no?
Estando ahí en este grupo de víctimas educadoras, un día me llama una amiga común, Marta, y me dice... Vale, gracias. Y me dice que tiene unos amigos que están trabajando en la justicia restauradora y que bueno, pues que igual debería de conocerlos. Total, que me ponen en contacto con Xavier y con Esther, y me dice un día Esther que hay un victimario que lleva mucho tiempo pidiendo poder encontrarse con un guardia civil herido en un atentado. Yo no me lo pensé, al contrario de los demás, no me lo pensé, le dije, pues ese soy yo. Y ahora prácticamente un año hicimos el encuentro en la prisión de Burgos. Previamente pues estuvimos con Xavi y con Esther preparando varias sesiones y explicando un poco cómo se iba a desarrollar y demás. Y bueno, pues una mañana de un sábado me presento en la prisión de Burgos. No me dejan decir el nombre del victimario con el que me entrevisté. Le vamos a llamar Iñaki. ¿Te parece bien? Le vamos a llamar Iñaki. Y pues bueno, pues me presento allí a mantener esa entrevista con él, ¿no? Hubo un momento muy importante, porque me he dejado muchas cosas en el tintero y espero y os animo a que hagáis preguntas, porque ahí es donde verdaderamente se saca jugo a estas intervenciones, ¿no? Os animo de verdad a preguntar mucho, aunque se nos hagan aquí, ni nos tengan que echar, pero preguntar, por favor. Y como os decía, hubo algo tremendo. No es lo mismo cuando... Desde luego cada víctima es distinta y cada situación es distinta, y cuando uno sufre ese atentado, sufre esas lesiones, sufre ese dolor o ese sufrimiento, no tiene más remedio que superarlo. Pero en el caso de mis padres, yo más de una vez viendo la cara de mi padre cuando yo me ponía la prótesis, ¿no? Esa cara de sufrimiento, esa cara de dolor, ¿no? Yo vengo de una familia de guardias civiles, ¿no? Y mi padre me había animado a que yo ingresara en la Guardia Civil, y se sentía muy orgulloso de que yo estuviera en la Guardia Civil, ¿no? Y ver esas dificultades que tenía para ponerme la prótesis, para andar con bastones, se le desencajaba totalmente la cara. Y ese día del encuentro en Burgos, justo cuando llego, me identifico en la entrada, me dicen que entre con el coche, y cuando ya aparco el coche, aparece un funcionario de prisiones que se quedó pues alejado como 5 o 6 metros, y no me dijo nada en absoluto. No me dijo absolutamente nada, simplemente me estuvo mirando y vio como yo aparcaba y salía del coche, ¿no? Total que cuando ya salgo del coche, sale otra persona del interior de la prisión y dice: Jacinto, no te preocupes, que ya me ocupo yo. Jacinto es como se llamaba mi padre. Esas sincronicidades que tiene la vida, ¿no? Yo ahí sentí que mi padre estaba conmigo y que mi padre me estaba dando fuerzas para dar ese paso, ¿no? Y lo que era más importante, contaba con su autorización para hacerlo, ¿no? Luego, al final, cuando terminamos, también comenté que me había encontrado con esa persona, que Jacinto se llama mi padre, y dice: pues acaba de pasar por aquí ahora mismo, y tampoco lo vi, ¿no? Pero había estado conmigo en todo el encuentro, un encuentro que duró, pues no sé, 5 horas o algo así. Y bueno, pues ya entro a la prisión. Recibí un trato maravilloso, tanto por parte de los mediadores como por los funcionarios y la directora de la prisión. Se portaron muy bien. Y estamos allí un rato hablando, comentando, me invitan a un café, y ya nos vamos hacia donde tenía que ser ese encuentro entre Iñaki y yo, ¿no? Me hacen subir un montón de escaleras, ¿eh? Yo ese día no había querido ponerme la prótesis.
quería mostrarme tal y como era, quería que mostrar que había perdido una pierna, y entonces pues iba sin prótesis y iba con las muletas, ¿no? Me hacen subir unas escaleras, entramos en una sala, la nuestra era más grande, la nuestra era más grande. Y bueno, pues como estaba con las muletas, pues me apoyo contra la pared y suelto las muletas y me apoyo contra la pared para mantener el equilibrio, ¿no? Y al ratito, al poco tiempo, entra Iñaki y fue muy especial, fue muy especial. Él entró dubitando, él entró, para mí, mi impresión era que no estaba seguro, como que estaba nervioso y demás, ¿no? Y se quedó un momento, se quedó allí junto a la puerta y al momento ya Xavi y Esther le invitaron a entrar y se fue acercando, y cuando se acerca a mí va y me ofrece la mano y me lo quedé mirando muy seriamente y le dije que no, que yo quería un abrazo, y nos dimos un abrazo. Nos dimos un abrazo allí en ese momento y yo creo que eso ya cambió totalmente el clima que se estaba respirando, ¿no? ¿Por qué ese abrazo? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea de por qué surgió ese abrazo. Pero luego pensándolo, no estaba preparado. Yo no sabía cómo iba a reaccionar, ni mucho menos, ¿no? Por mucho que habíamos hablado anteriormente del encuentro, ¿no? Pero en ese momento yo no sabía cómo iba a reaccionar, ¿no? Y bueno, pues creo que si soy coherente con lo que dije en el momento del atentado, pues tengo que mantener esa línea, ¿no? Y si perdoné en ese momento, pues podía perdonar también 30 años después, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Nos sentamos alrededor de una mesa. Él me habló de su madre, yo le hablé de la mía. Él me habló de su padre, que era bombero. Yo le hablé del mío, que era guardia civil. Le pregunté por qué él me contó, él me decía que estuvo mucho tiempo, que quería entrar en ETA, y que no le llamaban y no lo entendía, ¿no? ¿Por qué no le llamaban, ¿no? Y al final entra en ETA. Hablamos durante 3 horas, pero yo con lo que me quedo es que él repetía una y otra vez que eso había sido inútil, que eso había sido estéril, que eso no había servido de nada. Eso me comentaba que tenía un sobrino que se enteró estando en prisión de que había empezado a meterse en la Cale Borroca y demás, y que enseguida le llamó, le pidió que fuera a verle para decirle que no era ese el camino, que no había servido de nada, que eso era un error muy grande, y con eso es con lo que me quedo. Yo no necesito que nadie me pida perdón, ni necesito que me diga que se arrepiente. Simplemente lo que necesito es ver que lo que me está diciendo esa persona viene de dentro, ¿no? Viene del corazón, y que no está fingiendo, y que es lo que siente en ese momento. Y bueno, pues ahí estuvimos pues casi 3 horas sentados. Luego salimos con los funcionarios de prisiones, me estuvo enseñando dónde trabajaba, me estuvo presentando a sus compañeros de celda. Bueno, pues con una cordialidad muy bonita. La verdad es que muy bonita. Yo creo que también, pues habrá muchos compañeros míos, muchos guardias civiles que han sufrido y que no han sufrido la violencia terrorista, pero que no lo entenderán, ¿no? Y por eso también decía que las personas que están aquí hoy en día, que son valientes, ¿no? Porque es muy difícil desmarcarse. Es muy difícil desmarcarse de lo que está previsto que tú pienses o que tú hagas, ¿no? Y bueno, pues ese fue el encuentro. Al final les dije que me iba porque estábamos allí y nadie se acordaba de comer, y sabía que hasta que no me fuera yo nadie iba a comer, ¿no? Entonces pues les dije que bueno, pues que ya estaba bien y que nos íbamos, ¿no?
Y ya para culminar y para acabar, este lunes pasado estuve en la prisión y pedí verle. Y bueno, pues estuvimos hablando, me dijo que tiene una carta para mí, que me hace mucha ilusión leerla, y estuvimos hablando con cordialidad. ¿Y qué es lo que saco yo de ahí? Lo que saco es que si quieres, se puede. No hay ninguna situación en la vida que si tú quieres de verdad no puedas conseguirla. Y adelante. Gracias. Gracias. Me ofreció su mano y le dije que no, le dije que yo quería un abrazo. Muchas gracias, José. El tercer testimonio de la mesa, el tercer testimonio de la tarde, le damos la bienvenida a George Salins. Su hija fue asesinada en la Sala Bataclan de París. Sois muy jóvenes, la mayoría, pero lo suficiente para recordar que fue en 2015, el 13 de noviembre de 2015. George, muchas gracias, bienvenido, tienes la palabra. Gracias. Yo también quiero dar las gracias a Esther y al Instituto John Henry Newman por su invitación y a todos y todas por estar aquí. La jornada es muy interesante y emocionante para mí. Lola tenía 28 años. Era guapa, divertida, inteligente, amable. Le encantaba la música, los viajes, los deportes, los amigos, la vida. Amaba apasionadamente los libros y los había convertido en su profesión. Era editora de libros para niños y jóvenes. Ya era una mujer que había vivido durante varios años con un novio antes de dejarlo, que pocas semanas antes de su muerte había iniciado una nueva historia de amor, que también era muy feminista. Pero ella será mi niña por la eternidad. Su muerte fue un golpe terrible para mí, para su madre, sus hermanos, sus amigos. Al final de la tarde del 14 de noviembre, cuando finalmente tuve la confirmación de su muerte, después de 18 horas de frenética investigación, tuve la impresión de estar al borde de un abismo. ¿Qué iba a poder hacer con el resto de mi vida? ¿Sería siquiera capaz de vivir? Pero al borde de este mismo abismo, quise actuar para que otros no tuvieran que sufrir tragedias similares. ¿Cómo? No soy policía, no soy guardia civil, lo siento, José. No soy soldado, no soy espía. De todos modos, sentí que si la policía, el ejército, la inteligencia tenían un papel importante que desempeñar en la lucha contra el terrorismo, jamás serían suficientes para la tarea de acabar con el terrorismo. Pensé que era necesario curar las enfermedades del pensamiento, de la sociedad, de la organización del mundo, que habían hecho posible que jóvenes de la edad de mi hija decidieron matarla y matar con ella a decenas de otros inocentes. Pero para poder curar estas enfermedades, era necesario comprender sus mecanismos. No soy ni policía, ni espía, ni militar, soy médico, especialista en epidemiología y salud pública. Eso probablemente explica que prefiero curar que matar o castigar. Entonces comencé a pensar
Y para pensar efectivamente tuve que escribir. Todas las mañanas me levantaba muy temprano porque no podía dormir y escribía antes de ir a trabajar. Escribí una especie de diccionario de la tristeza, del luto y del terrorismo yihadista que completé a finales de mayo de 2016 y que se publicó en Francia con el título L'indicible de A a Z, lo indecible de la A a la Z, en septiembre de 2016. En este libro escribí un capítulo sobre la pena de muerte para explicar por qué me opuse a ella. Y en la conclusión de este capítulo escribí esto. Pero ya sea que estemos a favor o en contra de la pena de muerte, debemos estar de acuerdo en que este debate no tiene absolutamente ningún sentido cuando se trata de yihadistas, que ya han sacrificado alegremente sus vidas. Quedan los cómplices de su huida y, por supuesto, los patrocinadores. Mi temor es que esos últimos nunca serán arrestados o juzgados, sino, en el mejor de los casos, ejecutados sumariamente por un dron estadounidense. Y eso sucedió en los años después. Este escenario, desafortunadamente probable, no me satisfaría. Me gustaría que estos hombres pudieran ser apresados, juzgados y enviados a prisión por muchos años, cara a cara con el recuerdo de sus crímenes. Incluso me gustaría poder reunirme con ellos ahí y hablar con ellos, cara a cara, como el Papa Juan Pablo II con Mehmet Ali Akça, que había intentado asesinarlo. Esto se hace en algunos países, pero no en Francia. También es necesario cumplir ciertas condiciones que probablemente no se cumplan en caso de actos terroristas. Por lo tanto, es sin duda un deseo ilusorio. Y, sin embargo, ¿qué castigo podría ser más justo para un asesino que tener que enfrentarse al padre de su víctima? Cuando escribí estas líneas, no sabía casi nada sobre la justicia restaurativa. Incluso no sabía que ya existía en Francia. Junto con la escritura, solo unas semanas después del 13 de noviembre, creé una ONG con otros familiares de víctimas y con sobrevivientes. Esta asociación la llamamos 13-11-15 Fraternité y Vérité, 13-11-15 Fraternidad y Verdad, así incluyendo en su nombre la palabra fraternidad, según el lema de la República Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Mis amigos me eligieron para ser el primer presidente de esta organización y insistí en que uno de nuestros objetivos debe ser contribuir a todo pensamiento y acción en torno a la lucha contra el terrorismo. Para lograr este objetivo, organizamos, apoyamos y participamos en numerosas reuniones, congresos y conferencias. Uno de estos encuentros tuvo lugar los días 28 y 29 de abril de 2016 en París, por iniciativa de una ONG inglesa, bajo el título Familias contra el terrorismo y el extremismo. Reunió a familiares de víctimas de los atentados y familias de jóvenes que habían partido para unirse al Estado Islámico. Ese día conocí a madres de jóvenes que se habían ido a hacer el jihad. Fue ahí donde conocí a Fátima, cuando aún tenía esperanzas de volver a ver a su hijo con vida. Me di cuenta de que estas mujeres habían perdido a sus hijos antes que ellos murieran. Inicialmente habían perdido el contacto intelectual con ellos.
aunque nunca habían dejado de amarlos. Entonces habían sufrido la separación física, el shock de la partida de sus hijos. Y finalmente, para muchas, se habían enterado de que su hijo había muerto. También cargaban con el peso de una terrible culpa. Sin embargo, muchas no habían hecho nada malo. Habían amado a sus hijos y habían tratado de hacer todo lo posible para criarlos. Intentaban proteger a los hermanos y hermanas que quedaban, que no entendían que para los más pequeños a veces se habían asustado cuando la policía venía a registrar el apartamento familiar. Varios habían creado o se habían unido a asociaciones para combatir el terrorismo yihadista. Encontrar a estas mujeres fue muy importante para mí. Esta experiencia me preparó para recibir positivamente una inesperada solicitud de reunión que llegó unos meses después, en enero de 2017. Azdin Amimur, el padre de Sami Amimur, uno de los 3 terroristas que atacaron el Bataclan, quería conocerme. Acepté y nos encontramos en un café el 27 de febrero de 2017. Quería verme para explicarme que él mismo no era un terrorista, que su hijo no siempre había sido un terrorista y que él no lo había criado para serlo. Me contó su larga, trágica y sorprendente historia. A este primer encuentro le siguieron muchos otros y hoy nos hemos hecho amigos. Escribimos un libro juntos que apareció a principios del año 2020 bajo el título Il nous reste les mots. Todavía nos quedan palabras. A menudo trabajamos juntos en prisión como parte de programas para prevenir la radicalización violenta. Durante este proceso comencé a familiarizarme con el concepto de justicia restaurativa. Leí algunos artículos y así supe que Azdin y yo habíamos hecho justicia restaurativa sin saberlo, ya que este tipo de encuentro entre padres de víctimas y padres de victimarios es hoy considerado una de sus formas posibles. El siguiente paso en mi participación en la justicia restaurativa está vinculado a un evento importante en la justicia retributiva, el juicio de los acusados de los atentados del 13 de noviembre, que se celebró en París del 8 de septiembre de 2021 al 29 de junio de 2022. 10 meses. Fue el juicio más largo de la historia de Francia. Fueron juzgadas 20 personas, enfrentadas a más de 2.400 partes civiles, de las cuales aproximadamente 450 acudieron a declarar al tribunal. El 22 de octubre testifiqué yo mismo junto con mi esposa y mi hijo mayor. Y hablé de justicia restaurativa en estos términos. En el contexto en el que nos encontramos con un veredicto por venir que resultará en décadas de encarcelamiento, es muy difícil, si no imposible, saber si una proclamación de inocencia una expresión de remordimiento es sincera o parte de una estrategia de supervivencia. Esta es una de las principales razones por las que me gustaría participar en acciones de justicia restaurativa con estos acusados. Este tipo de acciones existen de diversas formas y desde hace mucho tiempo en países afectados por el terrorismo, como Ruanda, Reino Unido o España. Esta posibilidad ha sido abierta en nuestro país por la ley del 15 de agosto de 2014,
que introdujo en el Código Penal un artículo que señala que para toda acción penal y en todas sus etapas, incluso durante la ejecución de la pena, siempre que se reconozcan los hechos, se le puede ofrecer a la víctima y al autor de un delito una medida de justicia restaurativa. En este contexto, me gustaría encontrarme con aquellos que, si son condenados, tendrían el coraje, el verdadero coraje, de aceptar tal reunión que entonces se realizaría sin jueces, sin periodistas, sin publicidad, con el único objetivo que todos, víctima y victimario, puedan decir su verdad y así, quizás, avanzar hacia la reconstrucción. Esta reconstrucción es, por supuesto, necesaria para las víctimas, pero también es necesaria para los perpetradores, sobre todo porque cualquiera que sea la severidad de las sentencias dictadas, seguirá siendo posible, incluso probable, que los que serán condenados algún día sean puestos en libertad. Me parece imprescindible preparar este día y estoy convencido de que la participación de las víctimas puede ayudar a conseguir al menos una renuncia a la violencia. No fui el único en expresarme en este sentido y varias otras víctimas hicieron solicitudes similares, aunque lo hicieron sin usar las palabras justicia restaurativa. Además, durante el juicio, las víctimas nos codeamos todos los días con los 3 imputados que comparecían libres porque estaban siendo procesados por delitos menos graves que los que estaban detenidos. Algunos de nosotros fuimos a hablar con ellos. Seguimos con ellos el final del juicio y el veredicto. En cuanto a mí, retomé el contacto después del juicio con uno de estos acusados que fue condenado, pero puesto en libertad porque su sentencia fue menor que el tiempo que ya había pasado en prisión. Nos reencontramos en Bélgica hace unos meses. Después del juicio, fui contactado por la asociación belga Mediante, que es responsable de implementar medidas de justicia restaurativa en Bélgica. De hecho, los acusados a los que dije durante mi declaración que quería reunirme con ellos, ahora están en prisiones belgas, porque todos están siendo procesados por su participación en los ataques del 22 de marzo de 2016 en Bruselas. Confirmé mi deseo con Mediante y los mediadores contactaron a los presos y estos aceptaron el principio de una reunión. El proceso de preparación está en marcha, con la dificultad de que será difícil encontrar tiempo durante el transcurso del juicio en Bélgica. Pero casi al mismo tiempo, en junio de 2022, una asociación francesa de apoyo a las víctimas se puso en contacto conmigo. Esta asociación había sido encomendada por el juez de ejecución de sentencia para atender la solicitud de un reo que había sido sentenciado a 13 años de prisión por haberse unido al Estado Islámico y haber combatido en Siria desde mediados del año 2014 hasta principios del 2016. La mediadora que me contactó me explicó que este preso estaba arrepentido y quería encontrar a una víctima de la organización terrorista a la que había pertenecido. Me preguntó si me interesaba y le dije que sí. Seguí todo el proceso de preparación y tuve 2 encuentros restaurativos con este preso en su prisión el 26 de enero y el 16 de febrero de 2023, de este año.
Fue la primera y hasta la fecha la única reunión de justicia restaurativa en Francia en un caso de terrorismo. Fue un evento muy conmovedor para los dos participantes y también para las mediadoras. Para concluir, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la pregunta que más me han hecho. ¿Por qué haces esto? Leí con mucha atención el libro Los ojos del otro. Me reconocí en algunas de las motivaciones de las víctimas que participaban en encuentros restaurativos con ex-etaras, según relatan los autores. Por ejemplo, obtener respuestas claras y verídicas sobre el por qué y el cómo. Aportar algo a la convivencia pacífica y a la reconciliación en mi país. Hacer algo por el futuro y la paz. Contribuir a que algún día los hijos de los asesinos y los hijos de los asesinados convivan sin odios ni miedo. Desencadenar un efecto de contagio en otras víctimas y en la sociedad en su conjunto. Hay otras motivaciones que se relatan en Los ojos del otro, en las que me reconozco menos o nada. Por ejemplo, todo lo relacionado con el cierre de un ciclo, la superación del duelo. Todas mis actividades asociativas, literarias, educativas, me ayudaron a superar mi duelo. Y por supuesto la justicia restaurativa también. Pero nunca fue mi principal objetivo. Mi principal motivación sigue siendo ayudar a los exterroristas a cambiar, a recobrar el sentido común, a poder volver algún día entre los hombres ordinarios. Gracias por su atención y perdonen mis errores en español. ¿Qué iba a hacer el resto de mi vida? Te habías preguntado, George. Pues entre otras muchas cosas, como hemos visto, escribir un libro con uno presuntamente de los asesinos de tu hija, ¿no? Todavía nos quedan palabras, ¿no? Concluimos la mesa de las víctimas y lo hacemos con Fátima El Orsi. Su hijo se alistó en el ISIS y murió en una cárcel siria. Hablará en francés. Nuestra compañera Blanca Millán nos ayudará. Ya nos está ayudando. Dice que hará lo que pueda, lo hará muy bien. Con traducción consecutiva. Muchas gracias, Blanca. Fátima, bienvenue à l'université. Merci beaucoup pour votre témoignage et vous avez la parole. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Fatima Ezzarouni. Et moi aussi, je vous remercie. Je suis très contente d'être ici, et grâce à Estelle. Et voilà, mon histoire commence avec mon fils l'aîné, qui est parti il y a 10 ans en Syrie et qui est mort il y a 2 ans en Syrie. Gracias a todos. También quiero agradecerles por estar aquí, agradecerle a Esther. Mi historia empieza con mi hijo, que se fue hace 10 años a Siria y que murió hace 2. Alors, mon histoire commence le 14 juin 2013. Le 13 juin 2013, mon fils vient d'avoir 18 ans. Le 14 juin, je le vois parce que je suis divorcée de son père. Il vivait la dernière année plus chez moi. Il vivait chez son père. Le 14 juin, il est venu chez moi. Et moi, je voulais le prendre dans mes bras et lui dire « 18 ans passés, je t'ai mis au monde. » Et il m'a dit « Maman, je suis pressée, je dois aller à la maison parce qu'il y a les examens. » Et
pouvait pas me voir ce jour-là. Moi, je ne savais pas ce qu'il allait passer. Su historia empieza el 14 de junio de 2013. La víspera del 13, su hijo había cumplido 18 años. Ella está divorciada y el último año su hijo no había vivido con ella en casa. El 14 lo ve, quiere abrazarlo y decirle que hace 18 años que te traje al mundo y quería estar con él. Pero él, nervioso, dijo que quería marcharse, que tenía exámenes, que quería irse y quería irse rápido y que ella no sabía lo que iba a pasar. Alors c'était le dernier jour que je l'ai vu. Le lendemain, je le téléphone, il ne répond pas. Son papa me téléphone, il me dit « Passe-moi Abdallah ». Je lui dis « Mais il n'est pas ici ». Il m'a dit « Non, il m'a dit qu'il allait passer la nuit chez toi ». Et moi, je lui ai dit « Tu sais, notre fils a maintenant 18 ans, il a fait la fête, il est chez un copain peut-être ». Et le 16 juin 2013, mon fils, le cadet, trouve une lettre dans la boîte à lettres. C'était un dimanche. C'était un brouillon. Il me la donne. Et moi, je croyais que c'était des simples papiers. Je les mets dans la table. Et je me tourne et je vois une écriture que je connais. Et je vois un mot. La Syrie. El 14 de junio es el último día que lo ve. Al día siguiente, el padre, él le llama por teléfono y no contesta. Y el padre llama también a su casa y pide hablar con él. Pero efectivamente el hijo no está en casa. Ella intenta explicar que ya tiene 18 años, que habrá estado de fiesta en casa de algún amigo, pero el 16 de junio su hijo pequeño encuentra en el buzón una carta que es realmente un simple trozo de papel en el que ella reconoce una escritura y ve una palabra, Siria. J'ai commencé à lire la lettre. Il écrit « Chère maman, pardonne-moi pour tout et merci pour tout. Mais je suis allée en Syrie pour aller aider les musulmans qui ont été abandonnés par le monde entier. Excuse-moi, maman. Tu sais, tu es la personne que j'aime le plus au monde, mais je dois faire ça pour Allah. » Alors ce jour-là, une maman, pour moi, mon fils n'était pas parti à la Syrie. J'ai dit à mon mari, il est parti à la mort. Il est parti à la mort, il est parti faire la guerre, un jeune de 18 ans. Mon monde est devenu un trou noir. Cuando lee la carta, lee unas palabras en las que dice: querida madre, perdóname y gracias por todo. Me voy a Siria a ayudar a mis hermanos musulmanes abandonados por el mundo entero. Tú eres la persona a la que más quiero, pero he de hacerlo por Alá. Entonces aquí yo le dije a su padre inmediatamente que mi hijo no se iba a la muerte, que acudía a la muerte, que se iba a la guerra, que un chico de 18 años iba a la guerra. Y en ese momento mi mundo se ensombreció completamente. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à crier. Et comme je sais, j'ai commencé à parler avec Dieu. Mais j'étais en colère. J'ai commencé à parler, ma tante était à côté de moi. Je disais, Dieu, tu m'as pris mes parents, tu m'as donné un mari malade, le deuxième. Et maintenant, tu prends mon fils. J'ai tout accepté, mais ça pas. J'accepte pas que tu prends mon fils. Et ma tante me dit, Fatima, il faut faire attention, il faut demander pardon à Allah. Je dis, non, je peux pas, j'étais furieux. Après quelques jours, j'ai demandé pardon à Allah parce que c'était pas Dieu qui m'a pris mon fils. Pour moi, c'était des gens qui ont recruté mon fils.
En ese momento grité, lloré y empecé a hablar con Dios. Estaba furiosa, le increpé que me había quitado a mis padres, que me había dado un marido enfermo y que ahora me quitaba a mi hijo. Y una de sus tías que estaba allí le llamó la atención, le dijo, no digas eso, no puedes decir eso, no te atreves a decir eso. Y al cabo de unos días, efectivamente, reflexionó y se dio cuenta de que no era Dios quien le había quitado a su hijo, sino una serie de personas que lo habían enrolado. Je voulais aussi dire à cette époque-là, l'État islamique n'existait pas. Mon fils est allé au début chez l'armée syrienne libre. Après, chez Jabhat Nusra, c'est une partie de Al-Qaïda, parce que là-bas, ils recrutaient aussi. Et à la fin, c'était l'État islamique. Je reviens en arrière. Après quelques jours, il m'appelle. Il me dit, maman, et moi je dis, qu'est-ce que tu m'as fait? Il m'a dit, j'ai fait ça pour toi, maman. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, oui, si je meurs, je pars en paradis, je t'emmène avec moi. Et moi j'ai répondu, si moi je meurs, moi je vais au paradis, mais toi je t'emmène à l'enfer. Era un momento en el que el Estado Islámico no existía todavía. Él se enroló en la Armada Siria Libre, que pertenecía a Al-Qaeda, que al final efectivamente se transformó en Estado Islámico. Les da un salto atrás porque al cabo de unos días su hijo le llamó para decirle que eso lo había hecho por ella, que si moría y se iba al paraíso y la llevaba con ella, y que ella le dijo que si ella moría, ella se iría al paraíso, pero él iría al infierno. Alors, je ne vais pas tout raconter en détail, il y a encore les questions, parce que si je raconte tout en détail, on va rester aussi jusqu'à demain. Alors, pour le contacter, je ne pouvais pas le contacter, c'est moi, parce qu'il n'y a pas de réseau. En Syrie, il y a la guerre. Alors, chaque jour, je pleurais, chaque jour. J'ai encore 2 enfants. Mais je n'étais plus la maman des 2 enfants, j'étais la maman du fils parti. Je pensais qu'à lui, je pensais à personne, même pas à moi. Je me disais aussi, parce que parfois, il y avait à moi que j'avais pas de contact, je me disais, il est peut-être mort. Mais j'avais une plus grande crainte. Et tout le monde me disait, mais Fatima, il n'y a pas de plus grande crainte que perdre ton enfant. Et moi, je répondais, j'ai une plus grande crainte, c'est que mon enfant prend une vie d'un autre. Et c'est pour moi catastrophique. No va a contar todo lo que pasó en detalle, pero no podía llamarlo, no podía contactar con él, lloraba todos los días. Tiene 2 hijos más, pero no era capaz de ser madre para esos 2 hijos, solo era madre del hijo que se había marchado y solo pensaba en él. Y solo podía pensar que la muerte no era su mayor miedo. La gente le decía que perder un hijo era el mayor miedo que uno podía tener, pero que el suyo era que su hijo matara a otro, que quitara la vida a otra persona. Alors, après 2 ans de deuil, 2 ans, je me suis dit, est-ce que je vais rester comme ça? Comment je vais faire? J'ai oublié mes 2 enfants. J'ai eu une discussion avec mon psychiatre et j'ai dit, je suis prête à faire quelque chose. J'avais le sentiment que je devais réparer les fautes de mon fils. Alors j'ai commencé à faire de la prévention dans les écoles, dans des associations de jeunes. J'ai aussi, pendant quelques années, appris que mon fils a été 5 ou 6 fois mort. La première et la 2e fois, j'étais anéantie. La 3e fois, je me disais... Et les 3 premières fois, je pouvais encore dire, lui envoyer un message. Mon fils, j'ai appris que tu es mort. Est-ce que c'est vrai? Mais moi, j'étais en deuil,
Après 2 ou 3 jours, il m'envoyait un message, il me disait « Maman », il riait aussi, « Non, maman, je suis encore vivant ». La deuxième fois, je pouvais encore. La troisième fois, après, en 2015, il a coupé avec moi. Mais il était aussi blessé, moi je ne savais pas. Il a été gravement blessé. J'ai eu plus de contact depuis des années. Pourquoi tu n'oublies pas? Después de 2 años de duelo, empezó a plantearse que qué hacía, que cómo lo hacía, que por dónde salía. Y que después de hablar con su psiquiatra y de ser consciente de que también tenía más hijos, decidió que quería hacer algo, que estaba lista o dispuesta a hacer algo. Y que tenía el sentimiento de necesitar reparar los errores de su hijo. Entonces hizo prevención en los colegios, en asociaciones de jóvenes, tuvo la impresión durante varios años de que su hijo había muerto en varias ocasiones, entonces que escribía o intentaba escribir preguntando, que las primeras veces al cabo de varios días respondía diciendo no, mamá, no me ha pasado nada, estoy bien, todavía estoy vivo. Pero en 2015 cortó la relación con ella. No lo sabía en ese momento, pero resultó gravemente herido, pero ya había perdido verdaderamente el contacto con él desde hacía años. Alors pendant ce temps-là, j'ai commencé, comme j'ai dit, à faire de la prévention. Et j'ai vu que quand j'ai parlé avec les jeunes, ça a été pour moi une mission. C'est devenu une mission pour moi. Je me dis, ce qui m'est arrivé n'est pas arrivé comme ça. Je pense que c'est arrivé pour quelque chose. Je voulais aussi faire ça pour que ça n'arrive pas à les autres. Et c'était pour moi aussi pendant les attentats, un cercle vicieux. Si on fait la prévention, on peut aussi, malheureusement, c'est passé, mais prévenir des attentats. Je dis toujours, si je peux sauver un, c'est déjà beaucoup. Et je sais, je ne peux pas sauver tout le monde, mais je fais de mon mieux. Cuando durante esas sesiones de prevención hablaba con los jóvenes, se dio cuenta de que para ella se había convertido en una misión. Y se dijo que lo que le había pasado no le había sucedido de manera casual, que le había sucedido por algo. Y que su misión era hacer que lo que le había pasado a ella no le pasara a otros. Es consciente de que es un círculo vicioso. Sin prevención no se pueden prevenir los atentados. Y que si simplemente puede salvar a uno, ya es mucho. J'ai dit aussi une fois, ces jeunes-là qui sont partis en Syrie, surtout les jeunes, ce sont aussi des victimes, mais hélas, qui peuvent faire des victimes. Et après, je suis entrée dans un groupe qui s'appelle Réticents du lien, un groupe que Isabelle Serret et Vincent de Courgelac ont réuni. Ils ont réuni des victimes ou familles de victimes des attentats et familles de jeunes qui sont partis. Mais la première fois, pour moi, j'avais oublié que j'avais le rendez-vous avec ces victimes ou familles de victimes. J'étais déjà en retard. Je me suis assise et ils commençaient à dire leur nom et se présenter. Et moi, je me sentais envers eux. Je me sentais très coupable. J'avais la honte. Parfois, je me sentais comme la terroriste envers ces gens-là. Los jóvenes que se marchan también son víctimas, pero son víctimas que pueden crear otras víctimas. Entonces, al poco tiempo entró en un grupo que se llama Retejiendo Lazos, que es un conjunto, reúne a familias de las víctimas
y con familias de jóvenes que se han marchado. La primera vez que participó en una de esas reuniones a la que llegó tarde, cuando escuchó a los jóvenes presentarse, ella se sentía culpable y sentía vergüenza, porque en ocasiones se siente que ella es la terrorista. Alors ces familles-là m'ont accueilli chaleureusement. Ils sont encore très gentils. Et Georges, on est devenus amis. J'ai rencontré aussi Sophie et d'autres victimes. Mais Sophie, c'est la maman d'une fille qui a été gravement blessée aux attentats de la Belgique à Bruxelles. On a écrit un livre ensemble pour apporter des valeurs et de l'humanité. Et on a appelé le livre en français « Couvrez-les bien, il fait froid dehors ». Et en flamand, on l'a appelé « Toutes les mères pleurent les mêmes larmes ». On est deux mères, des parents. Et maintenant, avec ce groupe-là, avec Jean, on fait de la prévention dans les écoles, dans les prisons, ici. Et à la fin, je me dis toujours, c'est une phrase à moi, si nous, on peut vivre ensemble, pourquoi le monde extérieur ne pourrait pas faire ça pour l'humanité? Las familias la acogieron muy bien. Sophie, que es madre de una de las hijas que sufrieron un atentado en Bélgica y que resultó herida, también le ayudó y escribieron un libro, las dos juntas, para aportar valor y humanidad. El libro se titula, en francés, Cubridlos bien, hace frío fuera. Y en holandés, en neerlandés, se ha traducido o se le ha dado el título de Todas las madres lloran las mismas lágrimas. Y hacen además, junto con Georges, prevención en los colegios, en las cárceles, vienen aquí a encuentros de este estilo. Y al final ella dice que si nosotros podemos vivir juntos, ¿por qué el mundo no puede? Et je voulais aussi dire que mon fils, avant de mourir, il a regretté ce qu'il a choisi, ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il m'a écrit une lettre avant de mourir. Au début, la première lettre, il écrit « Je ne suis pas endoctriné, maman ». Il avait 18 ans. Et avant de mourir, il me dit « Maman, j'étais stupide, j'étais jeune et j'étais endoctriné. Et je te demande 1 million fois de pardon ». Au début, je voulais mon fils pas pardonner parce que je voulais qu'il regrettait. Mais il a une fois dit « Je demande pardon à maman, mais je demande aussi pardon au pays où j'ai grandi. » Et j'ai senti mon fils revenir vers moi. Malheureusement, il est mort en prison. Et il a laissé 2 enfants en Syrie encore. Voilà, merci. Antes de morir, su hijo se arrepintió de todo lo que había hecho. Él decía que no estaba adoctrinado, pero le escribió una carta. Ella dice que no sabe lo que realmente hizo su hijo, pero en esa carta le pedía perdón, le pedía 100 veces perdón, 1000 veces perdón. Perdón, mamá, a ti y al país en el que he crecido. Y en ese momento sentí que mi hijo volvía a mí, pero desgraciadamente murió en prisión y dejó 2 hijos en Siria. Muchas gracias, Fátima. Dice mucho y bueno de una madre que una madre en tus circunstancias, su primer pensamiento no sea el miedo ante la muerte de un hijo, sino que tu hijo pueda matar a otra persona, ¿no? Y esa llamada al encuentro como tarea pendiente de todos nosotros que nos has hecho.